comentario que deseo hacer con ustedes acerca de dos temas específicos. Uno, el de esta aparición de un líder de un grupo criminal, según lo que se plantea, haciendo una serie de señalamientos, por un lado, y por otro lado, lo referente al caso Ayotzinapa, lo que refiere el presidente López Obrador sobre este tema, el caso de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Ha aparecido nuevamente y me parece que en consonancia con todo la pauta propagandística relacionada con la etiqueta de narcopresidente, que desde luego tiene un sentido, un momento y una intención abiertamente electoral. Aparece una pieza más que trata de fortalecer esa impresión. Se trata de esta entrevista que supuestamente ha realizado con un líder de un grupo delictivo, un reportero en el programa de Latinus, y creo que es importante el que insistamos y precisemos dos elementos sustanciales de lo que es un trabajo periodístico. Uno es la identificación plena de las fuentes, es decir, cuando una fuente da una información, es responsabilidad de esa fuente el demostrar o no lo que ahí se ha dicho. Es decir, si un presidente municipal, un diputado, un funcionario, un dirigente empresarial acreditado dicen algo bajo su responsabilidad, el reportero tiene que reproducir esa información tal cual y decir, es lo que dice el científico fulano, director del centro fulano de tal universidad respecto a los extraterrestres. Es su punto de vista, es su opinión. Caso distinto cuando se recurre a fuentes que no están acreditadas, que pueden ser suplantadas y que en última instancia no pueden ser llamadas a juicio o no pueden ser reconvenidas o incluso castigadas judicialmente por mentir o por prestarse a manipulaciones de parte de intereses diversos. En este caso, como en el caso de las filtraciones publicadas de manera simultánea en 3 medios extranjeros hablando de financiamiento del crimen organizado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, ahora estamos en presencia de un hecho similar con este trabajo presentado en el portal que dirige Carlos Loret de Mola. No hay pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Puede haber inferencias, especulaciones, señalamientos, opiniones, pero tanto como darle credibilidad al dicho de uno de los miembros supuestamente de la directiva de un grupo delictivo, pues corresponde a no darle el contexto y a manejar de una manera escandalosa una afirmación que proviene de alguien que se dice que es fulano de tal, que se dice que es directivo de tal grupo criminal y que se dice que a su puro dicho actuó de cierta manera entregando, en este caso, dinero para financiar desde los Zetas. O sea, el testimonio es que a él le dijeron que los Zetas estaban financiando la campaña presidencial de 2006. No se necesita un curso de detective a larga distancia ni leer demasiadas novelas de Sherlock Holmes para preguntarse uno si todo esto sucedió en 2006, ¿por qué de 2006 a 2012 cuando Genaro García Luna tuvo, ese sí, un papel de colusión con el crimen organizado? ¿Por qué no se dieron a conocer todo este tipo de hechos? Imagínese que se supiera en aquel entonces y se pudiera probar que los Zetas habían financiado la campaña presidencial de AMLO en 2006, pues habría sido no solo un escándalo, sino un golpe político demoledor del cual no se habría levantado López Obrador y no estaría hoy en la presidencia de México. Creo yo que en el fondo y en esencia lo que se necesita es la definición de lo que son las pruebas y además que un trabajo periodístico tenga tal contundencia, tal circunstancia no refutable,
que pueda analizarse y verse en su contexto y, como dicen los abogados, en sus méritos, es decir, cuál es el mérito de ese trabajo, cuál es la calidad, cuál es el significado real, porque de otra manera, pues estamos en lo que estamos viendo, una batalla electoral basada en lo propagandístico y en particular el grupo opositor a López Obrador, el que postula y espera que pueda ganar Xóchitl Gálvez la presidencia de la República, pues está enfrascado en una tarea de lanzar estos misiles propagandísticos que van llenando de toxicidad el ambiente electoral y que parecen, y yo lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero en este momento, que parecen ser justamente la serie de preparativos para tratar de desacreditar, deslegitimar o anular la próxima elección presidencial y las demás elecciones bajo el argumento de que hay un narcoestado con un narcopresidente, con una narcocandidatura que haría imposible seguir adelante. En el fondo, a mí me parece que el tema del narcotráfico, del crimen organizado y su influencia en la política es un tema que aquí hemos hablado en más de una ocasión. Yo he señalado no solo las versiones, sino los hechos concretos de actos en los cuales ha habido presencia del crimen organizado en la postulación, en el trabajo específico de anulación de opositores, por ejemplo, en Sinaloa, siempre lo he dicho, donde directivos del PRI, operadores electorales del PRI, fueron secuestrados por elementos, por personas se dice que forman parte del crimen organizado, podrían serlo o no. El hecho concreto es que fueron secuestrados durante la jornada de votación y liberados después de que esta jornada terminó, de tal manera que la operación electoral del PRI, el manejo de su gente, la movilización, todo lo que implicaba un plan electoral, pues no pudo seguir adelante y de esa manera ganó Rubén Rocha Moya en medio de otras acusaciones en Sinaloa de vetos de crimen organizado, amenazas a ciertos precandidatos que tuvieron que dejar sus postulaciones. No hay en el ánimo de lo que yo planteo una intención de exculpar a muchos políticos que me parece que en el ánimo de llegar al poder han echado mano de cuantos recursos y alianzas les han sido posibles, entre ellas las relacionadas con el propio crimen organizado. No es el momento. Ayer hice una videocharla amplia sobre el asunto acompañado de Arturo Cano, el periodista y cronista político, para revisar las listas de los aspirantes de Morena a las candidaturas a diputaciones federales. Terrible, porque ahí se muestra justamente una degradación política que abre los flancos para el dinero oscuro proveniente de la corrupción, proveniente del crimen organizado, proveniente de factores sucios que simplemente están entrando, moviéndose y condicionando el desarrollo de una propuesta política originalmente esperanzadora. Pero tampoco puedo cerrar los ojos ante el hecho de esta campaña propagandística sin base, sin pruebas, forzada, especulativa, amarillista, como la que están realizando varios periodistas, tanto en la sincronía de los 3 medios extranjeros con aquel trabajo de filtración de la DEA, como con hechos como este, ruidoso, escandaloso, pero que está en la misma lógica de la exageración y del montaje que han sido característicos de la acometida político-periodística financiada por grupos como el de Roberto Madrazo, en el caso de Latinus. Por otra parte, déjenme decir que es muy preocupante, y comparto con ustedes, lo que sucede en el caso de las declaraciones que hoy ha hecho el presidente de la República respecto al caso de los jóvenes desaparecidos, los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Dice el presidente de la República, pues que no se va a cerrar el expediente en este año. Ahí está, caso Ayotzinapa es un expediente abierto, dice AMLO, y lo mantiene de que no lo va a cerrar, es decir, no va a haber conclusiones definitivas ni nada por el estilo. Dice el presidente López Obrador que el caso Ayotzinapa es un expediente abierto y que organizaciones sociales y el abogado Vidulfo Rosales han enredado más el problema de la investigación.
dijo que Ayotzinapa es un expediente abierto que nunca se va a cerrar y tenemos que llegar a conocer la verdad. Dijo que organizaciones sociales y abogados de los familiares de los desaparecidos no han ayudado para encontrar a los jóvenes, sino al contrario, dijo López Obrador, han enredado, han enmarañado más el problema. Dijo que el caso de Ayotzinapa lo han politizado y que están ahora en contra del gobierno federal, que entre otros está detrás de ellos el senador Emilio Álvarez y Casa, y dice, vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes porque es mi compromiso. La verdad es que lo he dicho, lo acabo de tuitear, lleva ya un buen número de vistas el tuit en el que he puesto que es lamentable que el presidente López Obrador recurra a estas tretas retóricas para tratar de distraer la atención del hecho concreto de que ha sido su administración, su gobierno, el que ha frenado sistemáticamente de una manera creciente, ordenada, intencional, el avance de estas investigaciones para mantener la impunidad del poder militar. Me parece a mí que esta retórica de tratar de desacreditar y de enlodar a organizaciones defensoras de derechos humanos, a defensores de los que acompañan a los familiares de los 43 abogados, familiares, es una forma que no honra, que no es para colocar un timbre de orgullo en el manejo de este tema. Va a terminar el sexenio sin que se logre establecer la responsabilidad de los verdaderos culpables. El peñismo, Peña Nieto, Murillo Karam, pero pues Murillo Karam ahí sobrellevando la cuestión judicial, Peña Nieto, el general Cienfuegos, altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional que se niegan a encontrar información. En fin,